Tome su Biblia, por favor, vamos a compartir esta mañana. Y pensando un poco en este momento de este mes en el cual honramos la figura de los padres, quiero compartir este mensaje que se titula Construyendo un legado. Proverbios capítulo 10, versículo 7, dice: la memoria de los justos. Mire usted, la memoria, es decir, lo que perdura. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Hay maneras de construir lo que viene después de ti, y hay maneras de construir. Lo que está diciendo el libro de Proverbios es que la manera de construir algo que realmente perdure, algo que realmente tenga un impacto, algo que deje una huella, algo que trascienda más allá de tu vida con bendición, es algo que está caracterizado en la vida y en las personas que se dedican realmente a una vida de integridad, una vida de justicia, una vida plena con Dios. Y pensando en esa memoria, en esa construcción de legados importantes generacionales, esta mañana quiero compartir algunas porciones de la Biblia para desafiar nuestro corazón, para que nuestras memorias entonces sean realmente de bendición y no sean memorias pasajeras, volátiles, sin ningún efecto, y que, como dice el proverbio, sea como pasto de gusanos. Comienzo esta mañana con 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué epitafio desearías que tus hijos escribieran en tu lápida? A veces pasearnos por un cementerio nos hace pensar en serio con nuestra vida. Durante la realización de una conferencia anual llamada Papá, el pastor de la familia, a lo largo de 6 años se le consultó a más de 8,000 hombres. La pregunta: ¿qué epitafio le colocaría a la lápida de su papá? Las respuestas no tardaron en demostrar el resentimiento, la amargura y la desilusión. Por ejemplo, mire estas respuestas: aquí yace mi papá, siempre ausente. Sigue así. Esta otra respuesta: aquí yace mi papá, jamás demostró cariño a sus hijos. Otra respuesta fue: aquí yace mi papá, un hombre que trabajó arduamente, lleno de orgullo y que murió solo. Y otra respuesta dice: aquí yace mi papá, si sus acciones fueran como sus palabras, usted sería fantástico. Pero hay una contradicción, ¿verdad? Y alguien dijo: el epitafio sería: aquí yace mi papá, siempre tuvo tiempo para la comunidad, pero nunca para sus hijos. Le vuelvo a preguntar: ¿qué epitafio quiere que sus hijos escriban en su lápida? La segunda pregunta es: ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es la memoria respecto de tu vida, respecto de esa
línea de tiempo que transcurrió y que pasó a través de tu vida, ¿cómo quieres ser recordado? Aquel personaje de la famosa película El Gladiador pronuncia unas palabras que dicen: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Yo no sé qué es el eco de tu vida que va a estar resonando con poder, que va a estar de alguna manera afectando más allá de tu propia existencia. ¿Qué va a ser ese eco de tu vida? Cuando yo pienso en la forma que quiero ser recordado, entonces necesito plantearme algunas cosas, porque esto me ayuda a lo siguiente. En primer lugar, me ayuda a elegir cómo vivir y trabajar hoy. ¿Qué exactamente son las decisiones que debo tomar hoy? ¿Qué es exactamente la diligencia que debo tener hoy? ¿Cuál es esa manera de trabajar constantemente hoy para realmente generar una memoria que tenga un eco, que bendiga a los demás, que tenga un buen impacto en los demás, una buena huella en los demás? El pensar en la forma que quiero ser recordado me ayuda también a entender que mi carácter, que mis actitudes, que mis decisiones, que mis conversaciones serán recordadas por todos. Absolutamente todo lo que yo haga será recordado por todos. Hasta esas conversaciones que tuvimos de manera descuidada, como aquellas que tuvimos de manera seria, todas serán recordadas en algún momento de mi vida. Y pensar en la forma en que quiero ser recordado y el eco que quiero producir más allá de mi vida me ayuda a revisar cuáles son mis prioridades, cuáles son mis valores, cuál es el significado de mi vida y cuál es el propósito de mi vida. Hay un momento donde cada una de estas interrogantes comienzan a tomar significado y sentido en lo que hago, en lo que emprendo, en lo que decido. ¿Cómo quieres ser recordado? Y la tercera pregunta es: ¿has pensado cuál será tu legado? Me gusta lo que dice John Maxwell acerca de esto, y dice: cualquier persona puede dejar una herencia. Y la herencia es algo que le damos a nuestros seres amados, y esta se desvanece al utilizarse. Pero el legado, dice Maxwell, es algo que tú dejas y se mantiene aún después de que mueres. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál es exactamente esa construcción que estás desarrollando de manera tal que cuando tú ya seas una historia nada más, cuando tú ya solo seas un recuerdo nada más, ese legado pueda permanecer y no se desvanezca en el camino? Alguien, refiriéndose al legado, decía que la vida es una carrera de relevos. Tú relevaste a alguien y a ti alguien te relevará. ¿Cuál es el legado que le vas a entregar? ¿Cuál es la estafeta que vas a entregar? ¿Cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo quieres de alguna manera terminar tus días? ¿Qué quieres darle a tu gente? ¿Qué legado quieres dejar en tu casa? ¿Qué legado quieres dejar en el trabajo? ¿Qué legado quieres dejar en tu comunidad? ¿Qué legado quieres dejar en tu iglesia? ¿Qué legado quieres dejar en tu país? Son preguntas que deben estar constantemente haciéndonos pensar en cómo nos levantamos cada día, en qué estamos haciendo con nuestra vida, en cómo estamos influenciando a los demás. Por eso, esta mañana quiero comenzar diciendo lo siguiente: no dejes un testamento, deja un legado. ¿Sabe? Hay una historia en el Antiguo Testamento y quiero hablar en base a esa historia esta mañana. Es la historia de Josías, el rey Josías, aquel rey que comenzó a gobernar desde los 8 años. Y a través de esa historia hay una etapa de su historia donde
podemos descubrir algunos resultados negativos de no haber trabajado en la construcción de un legado, de no habernos preparado con tiempo, de no haber hecho lo suficiente para que entonces la memoria de tu vida sea una bendición. Cuando nosotros dejamos un testamento y no dejamos un legado, créame, tendrá resultados negativos. Y quiero mostrarle dos. En primer lugar, cuando no trabajamos por un legado, lo primero que sucede es que heredamos un futuro de inestabilidad, de confusión y de fragilidad. Cuando usted no construye un legado, cuando usted no se toma el tiempo para dejar algo que permanezca más allá de tu vida, lo que estás heredando es inestabilidad, es confusión y es fragilidad. El rey del cual les estoy hablando, el rey Josías, no trabajó por un legado y comprometió el futuro de toda una nación, comprometió generaciones enteras. Él gobernó durante 31 años, pero ¿sabe? Lo que siguió automáticamente después de su muerte fueron periodos de tristeza, fueron periodos de confusión, fueron periodos de tragedia. Lo leemos en 2 Crónicas capítulo 36 versículo 1 al 14. Esos primeros 14 versículos describen la sucesión a la muerte de Josías. Y dice de manera resumida que el primero que lo sucedió fue Joacás, su hijo, y solo duró 3 meses. Luego lo sucedió Joacín, también su hijo, y lo que alcanzó a reinar fueron 11 años. Luego a Joacín lo sucedió el hijo de Joacín, que se llamaba Joaquín, y solo duró 3 meses y 10 días. Y el último que se subió al trono, Sedequías, logró alcanzar 11 años. Pero sabe, no es tanto el tiempo, es realmente la temporada de reinos inestables, de reinos perversos. Todos fueron reinos perversos. Absolutamente todos se desviaron del consejo de Dios. Todos hicieron lo malo delante del Señor. Todos ellos ni siquiera alcanzaron a gobernar lo que había gobernado Josías. Entre todos gobernaron 23 años. Y todo ese tiempo perdido les heredó reinados de inestabilidad, reinados de confusión, reinados de fragilidad. Eran temporadas donde venían pueblos invasores y tomaban y deshacían y los esclavizaban. Y otra vez era un tiempo de mucho sufrimiento para toda una nación, producto de no haber trabajado en un legado. El segundo aspecto negativo, cuando tú no trabajas por un legado, es que los malos fundamentos de hoy siempre tendrán consecuencias. Continuamos leyendo 2 Crónicas capítulo 36 versículo 15 al 19. Dice: por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados. Dice que a pesar de toda esa inestabilidad, a pesar de toda esa perversión, dice que el Señor, el Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Imagínense, tenían tan en poco lo que Dios hablaba a través de sus mensajeros. Ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Y dice que por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor dice: es que los malos fundamentos de hoy siempre tendrán consecuencias. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo, mire usted,
Mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos, todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. ¿Sabe? Los malos fundamentos de hoy siempre resultarán en tragedias y en destrucción en el futuro. ¿Qué estás formando hoy para tu gente? ¿Qué es lo que estás trabajando hoy para tu familia? ¿Qué es lo que estás trabajando hoy para tu empresa? ¿Qué es lo que estás trabajando hoy para ese ministerio? ¿Qué es lo que estás trabajando hoy? Por eso debemos persistir en edificar bien hoy. Dígale que está a su lado: tienes que edificar bien hoy. Padres que están aquí esta mañana, tienes que edificar bien hoy, porque el futuro de tus hijos está en juego en medio de tu construcción. Si tiene un papá ahí a su lado esta mañana, dígale: tienes que edificar bien hoy. Continúa diciendo 2 Crónicas capítulo 36 verso 20 al 21. Dice que a los que se salvaron de toda esa matazón, de esa especie de cacería que hubo en Jerusalén, a los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos. O sea que o te morías o eras esclavo, una de las dos opciones. Y dice que fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del rey persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada. Mire usted, hasta que se cumplieron 70 años. ¿Sabe? Si el rey Josías, cuando estaba vivo, hubiera visto el futuro con ojos proféticos y hubiera experimentado con un poquito de conciencia la responsabilidad de formar hoy para que el futuro de su pueblo hubiera tenido realmente bendición, él entonces quizás hubiese tomado mejores decisiones. Él quizás hubiese evitado dejar a su pueblo extraviado por casi un siglo. 70 años de esclavitud, 23 años de gobiernos inestables, inconsecuentes, confusos, perversos, casi 100 años de padecimientos por causa de no haber pensado en cuál era tu legado. ¿Qué estás pensando para los próximos 100 años de tu existencia, de tu generación? ¿Qué estás pensando para los nietos que aún no puedes ver, pero que vienen en el proceso? ¿Qué estás pensando? Por eso esta mañana, de manera muy rápida, quiero compartir 3 decisiones, 3 elecciones que construyen legados. Conociendo esos efectos negativos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué son las elecciones que debo hacer hoy? En primer lugar, la primera elección es esta: cumple tu llamado. Diga conmigo: cumple tu llamado. Si hay algo que va a dejar una huella profunda y que va a hacer eco en la eternidad y aún muchísimo después de que tú hayas fallecido, es que tú cumplas tu llamado. El gran secretario de Estado estadounidense Daniel Webster dijo: esos individuos que se miran a sí mismos o que no se miran a sí mismos como una línea que conecta el pasado con el futuro, no cumplen su deber en este mundo. Sabes, tienes que mirarte eslabonando generaciones. Tienes que mirarte a ti mismo conectando lo que en algún momento en el pasado recibiste y conectando en algún momento hacia el futuro lo que tú tienes que entregar a los que siguen. Me gusta la escritura en 2 Crónicas capítulo 35 porque describe muy bien lo que un poco atrás
en el tiempo estaba sucediendo. Dice 2 Crónicas capítulo 35 versículo 20 al 21. Tiempo después de que Josías, aquí estamos retrocediendo la película, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, dice que Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Y mire nada más usted esto que aparece aquí. Pero dice, Josías le salió al paso. De pronto aparece Josías por ahí, en medio de esta incursión militar de un rey extranjero. Y dice el versículo 21, Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti. ¿Qué estaba haciendo Josías ahí? Era como esos que creen que saben de todo y que tienen que estar metidos en todo. Por alguna razón estaba de entrometido. ¿Conoce algún entrometido usted en algunas cosas? Que no lo invitaron, que nadie lo llamó, pero anda metido ahí. No te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios que está de mi parte, quien está hablando es Necao. Dios que está de mi parte me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Hermano que estás aquí esta mañana, ¿será que tú de alguna manera te pareces un poco a Josías, entrometiéndote en una serie de cosas, tratando de atender una serie de cosas y descuidando lo que te corresponde hacer, cumpliendo el llamado que te toca cumplir? Ese no era el llamado de Josías. Él no tenía que estar en esa oportunidad ahí. Sencillamente él se salió del llamado que tenía que cumplir y comenzó a ir en pos de lo que él pensaba que tenía que hacer. Y sabes, necesitamos diferenciar entre lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios quiere que hagamos. Esta oportunidad en la cual Josías está en funciones, haciendo algunas cosas acá, nos muestran que nosotros podemos dispersar nuestra vida en 1000 cosas. En cuántas cosas tú estás vaciando tus fuerzas, en cuántas cosas tú estás emprendiendo asuntos, en cuántas cosas tú tienes frentes de batalla, en cuántas direcciones, y el Señor solo te está diciendo: quiero que cumplas únicamente con tu llamado. Sabe, la unción que Dios te ha dado es única. Úsala para el propósito que se te fue dada. Deja de estar dispersando tu vida en toda dirección si Dios no te ha llamado. ¿Quieres que el Señor comience a trabajar en un legado en tu vida? Cumple tu llamado. Descubre tu llamado, trabaja por tu llamado, esfuérzate por tu llamado, persigue tu llamado y no hagas lo que hizo Josías, entrometiéndose, interfiriendo, haciendo de cuentas de que él podía estar en cualquier situación. Pero Dios dice: solo ocupo que estés cumpliendo tu llamado. Mira el que está a su lado esta mañana, papá que está a su lado esta mañana, dígale: papá, cumple tu llamado. En la esfera que el Señor te llamó, cumple tu llamado. La unción que Dios te dio, hazla valer en tu vida. Enciéndela en tu vida. Úsala con el propósito que te fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Segunda decisión. Segunda elección que debo hacer, que debo tomar, y que eso me ayuda a construir un buen legado, es esta. Mi segunda elección debe ser: corre bien, termina la carrera. No solamente cumplas tu llamado, sino también corre bien tu carrera. Y no solamente corras bien tu carrera, termina tu carrera. Continúa diciendo el versículo 22 de 2 Crónicas 35. A pesar de aquella advertencia que había recibido del rey de Egipto, dice que Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio. No le hizo caso.
No le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, mire usted, se disfrazó. Estaba delirando este muchacho. Ya estaba con los pensamientos completamente alterados. Se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Y sabe, uno no puede jugar con el llamado que Dios le ha dado. No puedes jugar. Tú no puedes determinar qué hacer con tu vida y dejar de cumplir tu llamado. Tienes que cumplir tu llamado. Mire lo que pasa. Versículo 23. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus siervos: sáquenme de aquí, porque estoy gravemente herido. ¿Qué tenía que andar haciendo Josías ahí? ¿Qué era exactamente el punto? ¿Qué es lo que quería demostrar? ¿Qué era lo que tenía en mente? ¿Sabe? Lo menos que él estaba pensando es la responsabilidad que él tenía con el futuro de su posición, de su pueblo, de su familia. Es lo menos que tenía. Lo único que estaba en su cabeza era una necedad, era un orgullo. Y ahí está el hombre, gravemente herido. Y dice el versículo 24: sus servidores lo sacaron del carro en el que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Y dice: allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Cuando usted lee unos capítulos atrás, dice la escritura que nadie antes ni después de Josías se había vuelto al Señor como él lo había hecho. Pero ¿sabe qué? Es que no se trata solamente de comenzar bien, se trata también de terminar bien. Este muchacho comenzó bien. Volvió su corazón al Señor, volvió a su gente al Señor, restauró tantas cosas, pero desobedeció al Señor y se enfrascó en una batalla que no era su batalla, no era su llamado, no era su propósito. Solo tenía 39 años cuando murió. Murió muy temprano, murió fuera del tiempo que debía haber muerto, y su generación padeció la pérdida de un gran líder. Sabes, tu familia te necesita. Tú necesitas correr bien. ¿Y sabe qué es correr bien? Correr bien tu carrera sencillamente es tener visión de largo plazo. Es administrar bien tu vida. Es aprender a escoger tus batallas para morir en el tiempo correcto. Recuerda, tu generación te necesita. Corre bien y termina tu carrera. Tú no puedes descuidarte. Hay personas que ni siquiera se chequean su salud, no les importa lo que está pasando en su cuerpo, no tienen la mínima perspectiva de corto, mediano o largo plazo para pensar en las repercusiones de una decisión negligente sobre sus vidas, sobre su economía, sobre su vida espiritual, y van avanzando de tal manera que no estás corriendo bien. Sabes, tú necesitas no solo iniciar bien, no solo continuar bien, tú necesitas terminar bien. Y debes morir en el tiempo que Dios quiera que tú mueras, y en el tiempo que Dios ha destinado para que tú acabes tu carrera y para que dejes el mejor legado para esta generación. No cometas el mismo error de este hombre llamado Josías. Corre bien, termina tu carrera. ¿Cuántos anhelan terminar con éxito su carrera? Y sabiendo los efectos negativos de no construir un legado, la tercera elección que debo hacer es: inviértete en la próxima generación. Inviértete. ¿Sabe qué es invertir? Invertir es una palabra del latín invertere, que se traduce como verter,
depositar dentro. Algunos de nosotros necesitamos verter todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que has cosechado en tu vida, lo que has crecido en tu vida, lo que has de alguna manera madurado en tu vida, lo que has aprendido, el conocimiento, las lecciones, todo ese caudal de recursos tienes que depositarlos en alguien. Yo le pregunto a los que son jefes de sus propios negocios, gerentes de sus propios negocios: ¿estás preparando a la siguiente generación? ¿Estás entrenando a tus hijos? Algunos de los más grandes y exitosos inversionistas tienen hijos que no pueden ni administrar una pulpería. Todo lo derrochan, reciben una herencia y la malgastan en un segundo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos invirtiendo en un legado. Necesitamos invertir entonces en la próxima generación. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 30. Dice: entonces el pueblo tomó a Joacás. Murió Josías. Entonces el pueblo agarró al heredero, Joacás, hijo de Josías. Lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Dice que Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el versículo 32 dice: Joacás hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. 31 años de gobierno exitoso, extraordinario. Josías había derribado los altares, había recuperado el corazón de la gente para volverse al Señor, había instaurado las fiestas que habían sido derribadas en tiempos anteriores. Y yo celebro la vida de Josías, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Qué estaban haciendo sus hijos durante esos años que estuvieron absorbiendo sus hijos, que estuvieron aprendiendo sus hijos? Nada. 3 meses destruyeron el legado de 31 años de reconstrucción. 3 meses ofendiendo al Señor. 3 meses fueron suficientes para aniquilar todo lo que aquel hombre en el pasado había construido, pero sencillamente no había construido pensando en dejar un legado. Yo te pregunto, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué es exactamente lo que están absorbiendo y aprendiendo tus hijos? ¿Será que una vez que tú los sueltes podrán sostenerse? Por eso esta mañana te digo, necesitamos ser mentores de alguien. Tienes que tomar a alguien de discípulo en tu vida. Tienes que vaciar en esa vida cosas, entendimiento. Debes influenciarle, debes equiparle con recursos, con herramientas, para que sus bases y sus fundamentos sean sólidos y permanezcan de pie ante cualquier circunstancia, ante cualquier escenario de vida. Papá que estás aquí esta mañana, ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué va a pasar con tu legado cuando tú no estés presente? Cuando tú ya no los tengas a la vista, ¿qué va a pasar? Piensa en eso hoy y comienza a trabajar en la construcción de un legado que sea la memoria de un justo, trayendo bendición generacionalmente, afectando no solo a tus hijos, sino a tus nietos, a la gente que te ama, a la gente que te conoce, a la gente que te va a amar, no solo ahora, sino en el futuro. ¿Cuántos quieren un buen legado para su vida? Póngase de pie, por favor, esta mañana. Póngase de pie para que podamos orar. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estamos esta mañana. Ayúdanos a tener vidas con una memoria, Señor, más allá de nuestro tiempo. Que sea una memoria como la que el Proverbio 10, versículo 7 declara: una memoria de bendición. Aléjanos de vidas que no tienen
ningún tipo de impacto. Aléjanos de ser vidas que no provocan ningún tipo de reflexión. Queremos huir, Señor, de los modelos perversos que nuestros jóvenes están viendo ahora. Queremos modelarles algo que dure para siempre. Modelos de familia, modelos de matrimonio, modelos de trabajo, modelos de mayordomía, modelos de sacerdocio, modelos de ciudadanía, modelos, Señor, como esposos, como esposas. Señor, que la memoria de los justos sea de bendición, que el eco de los justos a través de los años sea de bendición. Ayúdanos a levantar, Señor, muros que sean fortalezas para las próximas generaciones. Ayúdanos a construir legados. Ayúdanos a no dejar solamente testamentos. Ayúdanos a heredar una generación de valores y de fundamentos y de estrategias poderosas en nuestra descendencia. Ayúdanos, oh buen Espíritu Santo. Aquí estamos en esta mañana. Aléjanos de ser imprudentes como lo fue el rey Josías. Aléjanos de ese modelo de poca planificación. Aléjanos de ser improvisados. Aléjanos, Señor, y ayúdanos a trabajar hoy para que los efectos en el futuro sean de bendición. Ayúdanos, oh buen Espíritu Santo. Levante sus manos esta mañana. Mientras adoramos al Señor, reflexionamos su palabra en nuestro espíritu y le pedimos, Señor, haz que nuestras vidas tengan un impacto. Este es mi deseo. Mis fuerzas. Con todas 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 mis fuerzas.
mañana. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado. Ayúdanos a trabajar en lo que nos has pedido que trabajemos. Ayúdanos a no descuidar las porciones que nos has pedido que edifiquemos, que labremos, que cultivemos. Ayúdanos, Señor, a no dispersarnos en esta vida, gastando nuestra unción, botando el aceite de nuestra vida en cualquier cosa. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado. Oh buen Señor, permítenos no estar intrometiéndonos, permítenos no estar interfiriendo con tus planes. Permítenos, Señor, tener la capacidad de correr en pos de lo que tú nos has pedido que corramos. Ayúdanos a pelear las batallas que tú quieres que peleemos. Oh Señor, ayúdanos mientras corremos la carrera. Ayúdanos a correr bien esa carrera, oh buen Señor, pero no solamente a correrla bien. Ayúdanos a terminar bien. Señor, queremos terminar bien nuestra carrera. Queremos heredar bien nuestro legado. Queremos entregar bien la estafeta. Ayúdenos a correr bien, Espíritu Santo, para que la siguiente generación pueda ser bendecida. Ayúdanos, ayúdanos, oh buen Señor, a morir en el tiempo correcto. Ayúdanos a ser diligentes, a cuidar nuestra mayordomía, a cuidar nuestra vida, a honrar lo que tú quieres que honremos, a tener visión, no solo de ahora, no solo de mañana, sino del futuro. Ayúdenos, Espíritu Santo, a ser hombres de visión, mujeres de visión, padres de visión, que puedan legar en el futuro lo mejor. Señor, danos la capacidad de invertirnos, de depositarnos. Danos la capacidad de vaciar nuestras vidas en un discípulo, en una generación que viene creciendo. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos en nuestra agenda de hoy, a no desviarnos en nuestros afanes de hoy, sin invertirnos en la siguiente generación. Ayúdenos, Señor. Padre, que el día de mañana en las lápidas de nuestras tumbas hayan epitafios que hablen de la memoria de los justos, de la memoria de los que delegaron y legaron bien, de los que corrieron bien. Que hayan memorias perdurables en el nombre de Jesús. Así oramos en esta mañana, oh buen Señor. A ti sea la gloria, Cristo. En tu nombre decimos amén y amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Que este próximo martes sea un día de celebración en cada casa, en cada hogar. Feliz Día del Padre a todos. Hasta próximo domingo.